Bien, nuestro invitado es Daniel Cámac. Daniel Cámac es amigo de la casa, es el presidente de la Asociación Peruana de Hidrógeno y nos va a contar qué es lo que ha pasado en estos días. Además, él ha sido también expositor destacado en el último PDAC de Toronto, Canadá, donde siempre nos encontramos y que este año ha tenido como uno de sus protagonistas, sin lugar a dudas, al hidrógeno. Buenas noches, Daniel. Bienvenido nuevamente a tu casa. Buenas noches, Oscar. ¿Cómo estás? Solo una pequeña precisión. En realidad no he sido expositor en el PDAC, pero sí he participado como todos los años, ¿no? Lo sé. Importante conferencia, digamos. Así es. No, además lo que decía era sobre todo que efectivamente, porque he hablado con varios asistentes, el tema del hidrógeno verde ha sido un tema, digamos, muy importante a la hora de conversar sobre las energías renovables, ¿no? Sí, no, efectivamente, ¿no? Y realmente todos los temas de descarbonización, ¿no? Y los compromisos que efectivamente tienen el sector minero a nivel global y también las empresas que operan en el país, ¿no? De obviamente reducir gran parte de sus emisiones al 2030 y ser carbono neutrales al 2040, 45. Hasta hace unos meses en las primeras reuniones que conversábamos, las compañías mineras hablaban de descarbonizar 2050, pero cada vez eso se va anticipando y esa es una muy buena señal, ¿no? Exacto. Para entrar, lógicamente, en la trayectoria net cero, ojalá al 2050 de manera global, ¿no? Hay algunas láminas que también van a apoyar nuestra conversación. Una primera habla de cómo ha crecido la asociación que tú presides. Es decir, recordamos, porque estamos hablando de esto hace 2 años y medio en el programa, y cómo empezaron un grupo de empresas y se van sumando, ahí las tenemos a toda pantalla, para que el público de Tierra Adentro vea. Por favor, cuéntanos cómo... Mira, efectivamente, a este momento somos 71 entre empresas y asociados y aliados que participan. De hecho, también viceversa, es parte, digamos, de los aliados de H2 Perú, y seguimos creciendo, ¿no? En estos 3 años se han sumado las compañías más importantes, tanto del sector minero, del sector hidrocarburos, del sector energía y proveedores de tecnología, ¿no? En los últimos, por ejemplo, en los últimos 2 meses se han sumado 4 empresas importantes, ¿no? Luxo Energy, que es una subsidiaria de Motendil, se ha sumado Minera Poderosa, con cual aprovecho también, obviamente, para solidarizarnos con los eventos que le viene ocurriendo. Y otras 2 importantes empresas que se han sumado es Orica y Techin, ¿no? Entonces, como ves, son empresas, además, marca mundial también. No, y Orica también, ¿no? Es un actor global importante. Entonces, eso demuestra, pues, el interés que tienen las principales compañías en este gran objetivo, esta línea que hemos tratado de ayudar a descarbonizar el país, ¿no? Toda la economía en su conjunto. Antes de aterrizar en lo que hemos avanzado en el Perú y que hay buenas noticias que yo ya comenté antes, hay un hecho importante que aparece en la siguiente lámina, y es que el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos aprobó brindar un crédito fiscal para la producción de hidrógeno limpio, ¿no? Creando un nuevo incentivo de 10 años exclusivamente para el hidrógeno de bajas emisiones. ¿Cuál es, Daniel, la trascendencia de este hecho? Mira, esta es la iniciativa más importante a nivel global que se ha dado y hace varios meses atrás, y como ustedes pueden ver, lo que se busca es justamente generar incentivos para promover la producción de hidrógeno de bajas emisiones, ¿ya? Y la producción de bajas emisiones tiene que ver mucho con la utilización de energías renovables y los procesos de electrólisis para producir hidrógeno. Pero también tiene que ver, por ejemplo, con el gas natural y procesos de captura de CO2, para que en el proceso de reformado del metano exactamente el CO2 no se libera al medio ambiente, ¿no? Entonces, en general, estos procesos son los que generan menos emisiones, ¿no? Y en la lámina que ustedes veían del gobierno de Biden, justamente lo que se busca, y es la tendencia mundial, ¿eh? Lo mismo está haciendo Canadá, Europa, etcétera, es buscar de dar más incentivos, o sea, dólares por, digamos, en función al nivel de CO2 que se emite por cada kilogramo producido. Entonces, los que producen menos, los que reducen más CO2, obviamente son los que van a tener más incentivos, ¿ya? Entonces, ¿esto por qué? Porque hoy día casi el 95% del hidrógeno que se
que se produce y que se consume en el mundo es el hidrógeno que proviene de combustibles fósiles y que liberan CO2, que están en el orden de más o menos 12 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de hidrógeno. Entonces lo que se busca es que, el hidrógeno que se produzca tiene que estar por debajo de 2 o 3 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de hidrógeno. Entonces esa es la tendencia mundial, ¿no? Claro, y además, pero lo importante ahí, Daniel, es que ese incentivo no puede solamente ser, digamos, papel mojado en tinta, sino que a la hora que hablas de incentivos como crédito fiscal, estás tocando el bolsillo directamente de las empresas. Se está diciendo, vale la pena que hagas esto, vale la pena que implementes políticas de descarbonización, que bajes tus emisiones, porque eso va a ser también un buen negocio. Sí, y anticipar, ¿no? Es a lo que me refería también hace un momento con este proceso de descarbonización de las empresas mineras. ¿Por qué? Porque hoy producir ese hidrógeno con altas emisiones de CO2 es más económico que producir el de bajas emisiones. Entonces, si esperamos a que la tecnología y los costos se reduzcan, vamos a esperar probablemente después de 2030 o 2035. Y lo que se busca es que ahora, en esta década, en el mundo, lo que tenemos que hacer es reducir casi el 50% de las emisiones que hoy tenemos en el planeta. Y eso para entrar nuevamente en esa trayectoria de net cero al 2050, ¿no? Entonces, eso es muy relevante. Sí. Es el momento. Sí. Y eso es lo que están haciendo las regulaciones como la de Biden o las otras regulaciones que se están dando en el mundo, ¿no? Ahora, como presidente de la Asociación Peruana de Hidrógeno, tú has sido un entusiasta propulsor de la ley de fomento del hidrógeno. Por favor, esto ya se aprobó primero en comisión, luego fue al Pleno, fue aprobado. ¿Cuál es la situación exacta de esta ley de fomento del hidrógeno? Sí, mira, esto fue aprobado en la comisión permanente, fue aprobado en dos oportunidades y después ha sido recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo, ¿no? Como corresponde. Entonces, ¿Esto fue la semana pasada, antepasada? No, fue un poco más antes, esa fue hace unas 3 semanas aproximadamente, si no es un poco más en verdad. Pero lo importante... Pero los Rolex nos distrajeron. Exactamente, ¿no? Porque, digamos, noticias como estas son muy relevantes, ¿no? Porque en realidad posiciona al Perú en una situación muy expectante a nivel global, ¿no? Porque, y es el mismo símil hablando del PDAC, ¿no? O sea, en el PDAC lo que hemos comprobado es que los inversionistas mundiales están viendo a Perú. Exacto. ¿No? Entonces, ahora van a ver también por el lado del hidrógeno, porque ya existe un marco legal, ya se puede hacer. ¿En Latinoamérica ya hay ese marco legal o estamos...? De la misma naturaleza como tiene el Perú, no. Han habido más iniciativas de estrategia, hay otras regulaciones, digamos, un poco más anteriores a esta, pero yo creo que hasta este momento esta debe ser la regulación un poco más ambiciosa que se tiene a nivel de Latinoamérica. Ahora, lo que dice la información es que esta ley aspira a fomentar la investigación, desarrollo, producción, transformación, almacenamiento, acondicionamiento, transporte, distribución, comercialización, exportación y el uso del hidrógeno verde como combustible y como vector energético. Todo esto, ¿cómo se puede traducir a la realidad? ¿Va a haber reglamentos? ¿Qué es lo que sigue? Mira, hay cuatro elementos de toda la ley. Obviamente, yo destaco 4 elementos fundamentales, ¿ya? El primero es en el ámbito de política y planificación, porque le encarga exactamente a los diversos sectores a trabajar en su reglamentación de detalle. Y fíjate cómo todo lo que abarca el hidrógeno, ¿no? Estamos hablando del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Producción, Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía, Ministerio de Ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque el hidrógeno va a contribuir a descarbonizar todas esas industrias o todos esos sectores productivos o actividades como el transporte también, ¿no? Abre la puerta para el establecimiento de incentivos tributarios. Ajá. Y es aquí donde creo que la reglamentación y especialmente lo que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas va a ser fundamental, porque es aquí, y eso yo lo veo con mucho optimismo, donde el Estado tiene que, en esta reglamentación de detalle, efectivamente orientar los incentivos a aquella producción de hidrógeno con menos emisiones. Ese es el kit del asunto, ¿no? Y eso hay que en lo hay que trabajar, corresponde, ¿no? al Ministerio de Energía y Minas, donde está nuestro buen amigo Rómulo Mucho, ¿dirías que estás recibiendo, digamos,
¿Hay una actitud más receptiva con esta iniciativa? Yo creo que sí, definitivamente, ¿no? El ingeniero Rómulo Mucho, él siempre está muy orientado en la búsqueda de mayor desarrollo minero, pero un desarrollo minero donde se genere dentro del ámbito de sostenibilidad y con menos emisiones. Y es aquí el hidrógeno donde va a jugar un papel importante, porque en todo el entorno de la minería, y esto lo hemos hablado en otras oportunidades, el hidrógeno va a estar presente, por ejemplo, en el transporte del mineral, reemplazando a combustibles líquidos que hoy generan muchas emisiones. Va a estar reemplazando en la generación renovable, en la generación local, en la producción de explosivos. Hoy ya hemos comentado también, por ejemplo, Industrias Cachimayo produce explosivos a partir de un hidrógeno que es certificado con producción de energía eléctrica renovable. Entonces, todo ese ámbito, todo el ecosistema de la minería va a ser un factor relevante para la producción del hidrógeno y para poner en valor lo que siempre hemos dicho, todo ese potencial de energías renovables que el Perú tiene. Ese es el elemento clave, ¿no? Y el ministro Mucho está justamente en esos sectores donde se combina toda esta relación de energía, hidrocarburos y minería, ¿no? La viceministra de Electricidad es nueva, ¿no? Es viceministra, ¿sí? No, es viceministro. Víctor Carlos Estrella, sí. Ya, ¿él tiene que ver y conoce del hidrógeno? Sí, no, es un profesional, digamos, de primer nivel que siempre ha estado involucrado, ¿no? Y también la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, es una persona que tiene muchos años trabajando en el tema ambiental y creo que son es la viceministra de Hidrocarburos. Exactamente, ¿cierto? ¿no? Y ella conoce. Pero conoce mucho porque está ligada mucho al tema ambiental. Sí, desde hace muchos años. Va a entender y va a conectar con el tema del hidrógeno, estoy seguro. Sí, pero no hay forma que no sea así, digamos. De acuerdo. Bueno, más buenas noticias hoy en el programa. Daniel, muchas gracias. Felicitaciones por los logros. Yo soy testigo, amigos televidentes, testigo de lo que ha sido el trabajo de la Asociación Peruana de Hidrógeno con Daniel a la cabeza, luchando y teniendo mucha paciencia para evangelizar con el tema del hidrógeno. No es fácil hablarle a todos los parlamentarios, ¿no es cierto?, que tienen otras cosas a veces en la cabeza, pero se logró y existe y él es muy modesto, pero lo más probable es que estemos dando una pauta en Latinoamérica de cómo crear una ley de fomento al hidrógeno. Muchas gracias. No, muchas gracias, Oscar. Sí, no, y si me permites solamente un pequeño comentario adicional, quería invitarlos también a la segunda edición de Resmine, que es el 13 y 14 de agosto. Yo soy el presidente del comité organizador y la verdad es un buen espacio porque, mira, todas las empresas del sector energía, minería, hidrocarburos, etcétera, hacemos muchas tareas de responsabilidad social en el ámbito de sostenibilidad, en el ámbito ambiental, ¿no? Y este tipo de eventos realmente es justamente el espacio catalizador para mostrar todas esas buenas prácticas que las empresas... ¿Qué días va a realizarse? Es el 13 y 14 de agosto en la Universidad Católica. 14 de agosto, perfecto. Sí, el año pasado yo tuve oportunidad de asistir, fui además moderador de uno de los paneles. Es un evento importante, como bien dice nuestro invitado Daniel Cama, que, olvidé decir, preside este año Resmine 2024. Muchas gracias, Daniel. No, muchas gracias a ti. Y hasta cualquier momento. Sí.